¿Cómo vencer el miedo si eres hombre en 2026? El año 2026 no es una simple fecha en el calendario, es un símbolo de transición. En apenas unas décadas, la humanidad ha vivido más transformaciones que en siglos enteros. La tecnología crece a una velocidad que supera la capacidad humana para adaptarse emocionalmente, las relaciones se vuelven más efímeras, la economía global mantiene a millones en incertidumbre, y el flujo constante de información, noticias, estímulos y comparaciones sociales genera una ansiedad silenciosa que atraviesa a casi todos. En ese contexto, hablar del miedo en el hombre contemporáneo no es filosofar por gusto, es una necesidad urgente. Porque el miedo, ese viejo compañero de la especie humana, se ha multiplicado y transformado, afectando desde las decisiones cotidianas más simples hasta los grandes proyectos de vida. Este ensayo intenta exponer cómo un hombre puede vencer el miedo para todo en el 2026, es decir, alcanzar una relación madura con su propia vulnerabilidad, sin pretender exterminarla, sino integrarla como motor de crecimiento. No se trata de recetar optimismos superficiales, sino de explorar estrategias reales, prácticas y profundas para enfrentar un mundo que ya no ofrece certezas estables. El miedo como condición humana en 2026. El miedo siempre ha sido una emoción primaria y adaptativa. Sin él, nuestros antepasados no habrían sobrevivido a un entorno hostil. Pero en 2026, la mayoría de los peligros no son físicos, sino psicológicos, simbólicos y sociales. El hombre teme perder su estabilidad laboral, fracasar en un emprendimiento, no cumplir con las expectativas de éxito que la sociedad dicta, mostrarse emocionalmente vulnerable, quedarse atrás frente a la tecnología, no ser suficiente para su pareja, para sus hijos o incluso para sí mismo. Lo más paradójico es que nunca hubo tantas herramientas para progresar y, al mismo tiempo, nunca hubo tanto miedo a intentarlo. La abundancia de opciones genera parálisis, la constante comparación en redes sociales erosiona la autoestima, la hiperproductividad convierte cualquier descanso en culpa, y la incertidumbre económica vuelve cada decisión un riesgo aparentemente enorme. Para vencer el miedo, el hombre del 2026 debe primero reconocer el contexto emocional en el que está inmerso. No es débil por sentir miedo, es humano. Lo débil sería negarlo. Identificar los tipos de miedo, el primer paso del valor. Es imposible vencer un enemigo que no se ha identificado. Por eso, un hombre que quiere derribar el miedo para todo debe comenzar distinguiendo 4 grandes tipos de miedo. A. Miedo biológico. Es el instinto de supervivencia. Se activa cuando hay peligro real. Aunque es el más antiguo, no suele ser el más problemático en 2026. Aún así, se mezcla con los demás. B. Miedo psicológico. Es el que proviene de experiencias pasadas. Heridas, fracasos, traiciones, humillaciones, pérdidas, mensajes familiares que se quedaron grabados, no eres suficiente, no sobresalgas, no confíes en nadie. Este miedo es profundo y condiciona automáticamente. C. Miedo social. Proviene de la mirada de los demás. Hoy, con redes sociales, ese otro se convirtió en miles de ojos imaginarios. El hombre teme ser juzgado, ridiculizado, rechazado. D. Miedo existencial. Es el miedo de fondo, el miedo a no encontrar propósito, a haber desperdiciado la vida, a no dejar huella, a no tener control sobre el destino. Se intensifica en épocas de inestabilidad como la actual. Vencer el miedo supone entender de qué tipo se trata, porque cada uno requiere tácticas diferentes. El error de intentar no sentir miedo. Un error común, especialmente entre hombres, es creer que el valor consiste en no sentir miedo. Esta idea cultural, heredada del machismo y reforzada por modelos ficticios de masculinidad, es una trampa psicológica. Quien intenta no sentir miedo solo lo reprime, y lo reprimido regresa con más fuerza. El verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Es aceptar el temblor interno sin que éste paralice. El hombre valiente no es de piedra, es humano, sensible y activo. En 2026, el hombre valiente será aquel capaz de expresar sus emociones sin sentir vergüenza. Pedir ayuda cuando la necesita. Reconocer sus límites sin sentirse derrotado.
Asumir riesgos calculados. Adaptarse sin renunciar a su identidad. El valor ya no es un gesto grandioso, sino una constancia diaria. El autoconocimiento, mapa del miedo. Para vencer el miedo se necesita un tipo de introspección honesta que la mayoría de hombres nunca ha practicado. No porque no puedan, sino porque no se les enseñó que era permitido. El autoconocimiento es la habilidad de mirar hacia adentro sin juzgar. Preguntarse: ¿qué me provoca miedo exactamente? ¿Estoy evitando algo? ¿Qué creo que pasará si fracaso? ¿Qué parte de mí estoy protegiendo realmente? ¿De quién heredé este miedo? ¿Qué historia interna me estoy contando? Una técnica poderosa es escribir un diario emocional, aunque sea incómodo al principio. Cuando el miedo se pone en palabras, se vuelve manejable. Cuando sigue siendo abstracto, es gigante. También es esencial la autoobservación corporal. El miedo se manifiesta en tensión, respiración superficial, palpitaciones. Un hombre que aprende a leer estas señales puede anticipar y regular su reacción. Exposición progresiva, la ciencia de enfrentar lo temido. Uno de los principios psicológicos más comprobados para vencer el miedo es la exposición gradual. No se trata de lanzarse al vacío, sino de acercarse paso a paso a aquello que provoca ansiedad. Por ejemplo, un hombre que tiene miedo de hablar en público puede comenzar grabándose solo, luego frente a un amigo, luego ante un grupo pequeño, y así sucesivamente. Si el miedo es emprender, puede iniciar con un proyecto experimental sin renunciar a su empleo. Si el miedo es expresar sentimientos, puede comenzar diciendo pequeñas verdades antes de revelar lo más profundo. La clave está en acumular microvictorias. Cada una reprograma la mente, donde antes había peligro, ahora se registra control. El hombre deja de verse como alguien incapaz y comienza a construir una identidad de valentía realista. La mentalidad antifrágil. En 2026, el mundo es demasiado cambiante como para apostar por la estabilidad. Por eso, uno de los enfoques más útiles es la antifragilidad, no solo resistir la incertidumbre, sino beneficiarse de ella. Un hombre antifrágil entiende que los errores son materia prima para crecer. Sabe que la incomodidad es señal de evolución. Evita la perfección y privilegia el aprendizaje. Aprecia los desafíos como oportunidades de entrenamiento emocional. Adoptar esta mentalidad transforma la relación con el miedo. El miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en un indicador de que estás frente a algo que importa. Construir una identidad valiente. Las acciones moldean la identidad. Cada vez que un hombre actúa con valor, por pequeño que sea el gesto, su cerebro ajusta la autopercepción: soy alguien que enfrenta. Para 2026, una técnica eficaz es construir rituales de coraje. Levantarse temprano aunque cueste. Terminar una tarea pendiente. Tener una conversación difícil. Entrenar cuando el cuerpo quiere rendirse. Intentar algo nuevo cada semana. Con el tiempo, estas acciones crean una narrativa interna coherente: puedo confiar en mí mismo, porque he demostrado que actúo incluso cuando tengo miedo. El círculo social, aliados o saboteadores. El entorno puede alimentar o destruir cualquier intento de superar el miedo. Los hombres suelen vivir rodeados de expectativas sociales rígidas: no llorar, no mostrar inseguridad, no pedir ayuda. Esto crea soledad emocional y aumenta la carga psicológica. Pero en 2026, un hombre que quiere vencer el miedo debe elegir su círculo con criterio. Personas que inspiren, no que humillen. Personas que apoyen el crecimiento, no que se burlen del intento. Personas que tengan sus propias metas, no que vivan criticando las de otros. Un hombre valiente no camina solo, camina bien acompañado. El cuerpo como herramienta contra el miedo. El miedo habita en el sistema nervioso. Por eso, la lucha no es solo mental, sino física. En 2026, comprender la relación entre cuerpo y mente es más importante que nunca. 3 pilares. A. Respiración. La respiración profunda activa el sistema parasimpático y reduce el miedo en minutos. Técnicas como la respiración 4 a 6, inhalar 4 segundos, exhalar 6, son extremadamente efectivas. B. Movimiento.
El ejercicio físico regula hormonas, mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad. Un hombre que se mueve vence más miedos que uno inmóvil. C. Descanso. El cansancio amplifica el miedo. Dormir bien es una estrategia emocional, no un lujo. Tecnología, sobre información y miedo en 2026. En un mundo hiperconectado, el miedo puede amplificarse por la cantidad de noticias alarmistas, comparaciones constantes y la sensación de estar siempre detrás de los demás. Para vencer el miedo moderno, el hombre debe aprender a desconectar. Limitar redes sociales. Evitar noticias negativas en exceso. Filtrar fuentes. Proteger su atención como si fuera oro. La mente necesita espacio sin ruido para fortalecerse. El silencio es una vitamina emocional. Propósito, la fuerza más poderosa contra el miedo. Un hombre que no sabe para qué vive, teme todo. Un hombre con propósito, en cambio, puede enfrentar tormentas. El propósito no es una frase motivacional, es una brújula. Se descubre mediante exploración, ensayo y error, autoconversación, introspección y experiencias nuevas. Con propósito. El fracaso es parte del camino. La incertidumbre es manejable. El miedo pierde intensidad. El propósito convierte el miedo en un impulso. Aceptar la vulnerabilidad, el acto más valiente. La mayor revolución emocional del siglo XXI es comprender que la vulnerabilidad no es debilidad. Es autenticidad. Un hombre que se permite sentir tristeza, duda o temor es un hombre libre. Ya no gasta energía en esconderse. Aceptar la vulnerabilidad permite relaciones más sanas. Decisiones más honestas. Menos autoexigencia destructiva. Más compasión hacia uno mismo. El hombre que acepta su vulnerabilidad vence el miedo porque deja de pelear contra su propia naturaleza. El miedo como maestro. El miedo no es enemigo, es guía. Donde hay miedo, suele haber un deseo escondido. Miedo a emprender igual a deseo de libertad. Miedo a amar igual a deseo de conexión profunda. Miedo a fallar igual a deseo de excelencia. Miedo a cambiar igual a deseo de estabilidad. Cuando el hombre escucha el mensaje detrás del miedo, deja de verlo como un bloqueo y lo convierte en mapa. En 2026, el hombre que interpreta el miedo como información crece más rápido que el que intenta evitarlo. Acción, la única cura definitiva. Podemos analizar, reflexionar y comprender, pero nada reemplaza a la acción. La acción es el antídoto más poderoso. Cada movimiento hacia adelante erosiona el miedo y fortalece la confianza. La acción convierte ideas en experiencias y experiencias en sabiduría. Un hombre que actúa se transforma. Vencer el miedo en 2026 no significa volverse invulnerable, ni perfecto, ni implacable. Significa convertirse en un hombre consciente, flexible, auténtico y decidido. Significa asumir la vida como un desafío constante que requiere adaptabilidad emocional. El hombre que vence el miedo no es el que nunca tiembla, sino el que tiembla, pero avanza. El que se conoce a sí mismo. El que convierte la duda en entrenamiento. El que entiende que el miedo no se elimina, se doma. Y que el valor es una elección diaria. En un mundo cambiante, el hombre valiente será siempre aquel que elige caminar hacia adelante, aunque la incertidumbre lo acompañe. Y esa es, quizás, la victoria más grande que se puede alcanzar. El miedo social, una emoción humana con raíces evolutivas. Antes de analizar por qué es común específicamente en los hombres, es importante comprender de dónde nace el miedo social en general. Desde una perspectiva evolutiva, los humanos somos seres profundamente sociales porque la supervivencia de la especie dependió durante miles de años del grupo. Ser rechazado de la tribu significaba peligro de muerte. Por ello, el cerebro humano desarrolló mecanismos de alerta frente a señales de desaprobación, burla o exclusión. Este miedo, por tanto, no es irracional, es un legado adaptativo. El sistema nervioso responde a críticas o juzgamientos como si fuesen amenazas reales. Y aunque hoy no dependemos de una tribu para no morir devorados, sí dependemos de la sociedad para pertenecer, trabajar, relacionarnos y sentirnos valiosos.
Sin embargo, aunque todos compartimos esa predisposición biológica, los hombres han sido históricamente más vulnerables a la presión del estatus, del honor y del reconocimiento público. Y allí empieza el problema central. La masculinidad tradicional convirtió la aceptación social en una medida directa del valor personal de un hombre. El peso histórico de la masculinidad. Durante siglos, la figura masculina estuvo asociada a roles de fuerza, liderazgo, protección y autosuficiencia. Estas expectativas no surgieron de la nada, estaban vinculadas a funciones reales que definían la supervivencia en sociedades antiguas. Un hombre era considerado valioso si podía defender, proveer, controlar las emociones y mantener la compostura ante la adversidad. Como consecuencia, cualquier falla social, una crítica, una humillación, un fracaso público, era interpretada no solo como un error, sino como una pérdida de estatus. Y perder estatus implicaba perder respeto, recursos, posición e incluso pareja. Así, la identidad masculina quedó ligadísima a la percepción de los demás. Por eso, incluso hoy, cuando las circunstancias han cambiado, los vestigios psicológicos persisten. La historia instaló en los hombres la idea de que ser aceptado significa ser fuerte. Ser rechazado significa ser débil. Equivocarse públicamente es imperdonable. Pedir ayuda es vergonzoso. Mostrar vulnerabilidad equivale a perder autoridad. Ser admirado es una obligación. Este legado hace que el miedo social no sea simplemente una emoción más en el hombre contemporáneo, es un componente central de su identidad y autoestima. La presión del desempeño, la carga moderna sobre el hombre. El siglo XXI trajo avances, pero también nuevas presiones. Aunque hoy se habla más de igualdad, de autoconocimiento y de salud mental, la mayoría de hombres vive bajo una presión silenciosa, deben rendir. Rendir en el trabajo. Rendir económicamente. Rendir sexualmente. Rendir físicamente. Rendir socialmente. Rendir emocionalmente. Todas estas expectativas alimentan una idea destructiva, tu valor depende de lo que logres y de cómo los demás te perciban. El hombre no teme solo fallar, teme lo que otros pensarán si falla. Su miedo social se activa no porque la situación sea peligrosa, sino porque su identidad está en J. Muchos hombres, incluso aquellos que parecen seguros, cargan con el temor constante de ser considerados incompetentes, aburridos, poco masculinos, poco exitosos, emocionalmente torpes, innecesarios. Y este temor se refleja en su comportamiento en todo tipo de situaciones sociales. El silencio emocional, cuando no se puede pedir ayuda. Una de las razones más fuertes por las que el miedo social es tan común en los hombres es que, tradicionalmente, los varones no han sido educados para expresar miedos, inseguridades ni emociones vulnerables. Se les enseñó a competir, no a comunicarse, a resistir, no a pedir apoyo. Ese silencio emocional produce varias consecuencias. A. No pueden verbalizar sus temores. Si un hombre no puede decir tengo miedo de hacer el ridículo, me preocupa que me rechacen o siento inseguridad, el miedo queda atrapado y se intensifica. B. Se sienten solos en su lucha. Porque creen que todos los demás hombres son fuertes y seguros, y que ellos son la excepción débil. C. No desarrollan herramientas de regulación emocional. Al no practicar la expresión, terminan manejando el miedo con evitación, agresividad o aislamiento. D. No reciben confirmación externa. Las emociones no validadas se vuelven ruidos internos que crecen sin control. La cultura del silencio convierte un miedo natural en un monstruo interior. La socialización infantil, donde se siembra el miedo social. Durante la infancia y la adolescencia se moldean muchas de las ideas que determinan cómo un hombre se percibirá socialmente. Fraudes como: los hombres no lloran. No seas débil. No seas maricón. Un hombre debe imponerse. Si te molestan, pega primero. Tienes que ser el mejor. Los hombres no dudan. Estos mensajes no están diseñados para ayudar a un niño, sino para formarlo según un ideal imposible. Lo hacen sentir que cualquier comportamiento que muestre sensibilidad será castigado socialmente.
Eso instala un miedo profundo y duradero, el miedo a no ser aceptado por los hombres de su entorno. El niño aprende que su valor depende del reconocimiento de otros. El adolescente aprende que encajar es fundamental. Y el adulto arrastra la creencia de que la mirada externa define quién es. Comparaciones sociales, el enemigo silencioso del hombre moderno. En 2026, las redes sociales son una amenaza directa a la autoestima masculina. Antes, un hombre se comparaba con su círculo cercano. Hoy se compara con miles de rivales imaginarios que parecen más fuertes, más exitosos, más atractivos, más ricos, más confiados. Esto genera tres efectos. A. Sensación constante de insuficiencia. El hombre siente que no está al nivel, sin importar cuánto logre. B. Hipervigilancia social. Cree que todos están observándolo, juzgando su vida, su cuerpo, sus logros. C. Miedo al ridículo amplificado. Cualquier fallo parece potencialmente batir el iceberg, incluso si no sucede en la realidad. Las redes intensifican el miedo social porque colocan al hombre en un escenario público permanente. La masculinidad como competencia, rivalidad y miedo. Un aspecto esencial del miedo social masculino es que no solo proviene del juicio de mujeres o del colectivo social, sino del juicio entre hombres. Mucho del comportamiento masculino está determinado por dinámicas de jerarquía. Los hombres se evalúan entre sí constantemente, consciente o inconscientemente. La competencia masculina, ya sea por atractivo, estatus, fuerza, inteligencia o éxito, genera una presión que pocas veces se verbaliza, pero que opera con fuerza. Los hombres temen parecer menos exitosos que sus amigos, ganar menos dinero que otros varones, lucir menos fuertes o atractivos, no tener las habilidades sociales que otros exhiben, ser percibidos como débiles o sumisos. En grupos masculinos, el miedo social se multiplica porque cada interacción es una especie de prueba tácita. Y así, el hombre vive defendiendo un estatus que teme perder. El miedo al fracaso, una herida masculina profunda. El fracaso no es fácil para nadie, pero en los hombres tiene un significado distinto debido a siglos de condicionamiento cultural. El fracaso social, una humillación pública, un error visible, una meta no alcanzada, hiere el corazón masculino más de lo que él mismo admite. En los hombres, fracasar puede sentirse como una pérdida de identidad, una pérdida de respeto, una pérdida de valor, una incompetencia masculina, una derrota frente a otros hombres. Por eso evitan situaciones sociales donde podrían equivocarse. Y por eso el miedo social se vuelve tan común, les aterra exponerse a la posibilidad de fracasar ante otros. La autoestima masculina depende demasiado de factores externos. La autoestima de un hombre, históricamente, no se ha construido hacia adentro, sino hacia afuera. Su sentido de valía ha estado vinculado a su desempeño, a su utilidad y al reconocimiento externo. Por eso, cuando teme ser juzgado, no teme una simple crítica, teme perder el piso emocional. Los hombres suelen recibir amor por lo que logran, lo que producen, lo que solucionan, lo que resisten. Pocas veces se les enseña que merecen amor simplemente por existir. Esta estructura emocional los hace frágiles ante el juicio social, porque una parte esencial de su identidad depende de la mirada externa. La ansiedad social masculina, una herida escondida. La combinación de exigencia, silencio emocional, comparación permanente, competencia interna, miedo al fracaso, presión por el desempeño, produce en los hombres una forma particular de ansiedad social. Muchos no la identifican como ansiedad, creen que es introversión, timidez, apatía, enojo, desgano. Pero en el fondo es miedo. Miedo a exponerse, a ser observados, a quedar en evidencia. Miedo a fallar donde otros esperan que sean fuertes. La relación entre identidad masculina y mirada social. Para un hombre, la sociedad no es solo el entorno donde vive, es el espejo donde se define. Por eso el miedo social no es una emoción superficial, sino una especie de amenaza identitaria.
Cuando un hombre siente que lo están evaluando, no solo teme la opinión, teme la redefinición de sí mismo. Si la masculinidad tradicional dice: eres valioso si eres fuerte, exitoso, competente, seguro y dominante. Entonces cualquier señal de duda, temor o vulnerabilidad amenaza su identidad. Por eso el miedo social es tan común en los hombres, porque les toca la fibra más sensible de todas, su sentido de valía y su identidad como hombres. Conclusión: ¿por qué el miedo social es tan común en los hombres? El miedo social es una consecuencia lógica de la carga histórica de la masculinidad, la presión por el desempeño, el silencio emocional, la socialización infantil rígida, la competencia masculina, las comparaciones sociales permanentes, la fragilidad de la autoestima condicionada, el miedo profundo al fracaso y al ridículo. La sociedad ha enseñado a los hombres que su valor depende del juicio externo. Por eso temen tanto ese juicio. No porque sean débiles, sino porque fueron entrenados para depender de la aceptación. En el fondo, un hombre con miedo social no teme al mundo, teme perderse a sí mismo dentro de él. La verdadera solución no está en endurecerse más, sino en construir una masculinidad distinta, más emocional, más vulnerable, más interna y más humana. Una masculinidad donde el valor no se mida por el reconocimiento social, sino por la autenticidad personal. Ahora te explicaré un miedo que debes superar que a muchos hombres les cuesta: el miedo psicológico. El miedo psicológico es una de las fuerzas más influyentes en la vida de un hombre contemporáneo. Aunque el ser humano en general experimenta esta emoción, los hombres, por razones históricas, culturales y personales, suelen vivirla con una intensidad particular y muchas veces silenciosa. No se trata solo de sentir miedo, se trata de no saber cómo nombrarlo, cómo gestionarlo, cómo expresarlo y, sobre todo, cómo transformarlo. El miedo psicológico marca la identidad masculina desde la infancia, atraviesa todas las etapas de la vida adulta y puede determinar el éxito, las relaciones, la autoestima y las decisiones. Entender por qué un hombre experimenta miedo psicológico implica adentrarse en las zonas invisibles de la mente, en los mandatos culturales que lo condicionan, en las heridas emocionales que no se reconocen y en las luchas internas que rara vez se confiesan. Este ensayo explora las raíces profundas de este miedo y propone caminos reales y prácticos para superarlo. ¿Qué es el miedo psicológico? El miedo psicológico no es un miedo a un peligro real e inminente, como ocurriría ante un animal salvaje o un accidente. Es un miedo interpretativo, generado por el pensamiento, la memoria o la anticipación. Surge de experiencias pasadas, creencias internas, traumas emocionales, expectativas sociales o fantasías sobre un futuro negativo. No es un miedo al daño físico, sino al daño emocional. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso. Miedo a la humillación. Miedo a la pérdida. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser abandonado. Miedo a equivocarse. Miedo a decepcionar. En esencia, es un miedo al dolor emocional, un miedo a que la identidad se vea lastimada. Por eso puede ser tan fuerte, porque no se enfrenta fuera, sino dentro. Las raíces del miedo psicológico en los hombres. Para comprender por qué es tan común, es necesario analizar las causas profundas, que pueden dividirse en 5 grandes bloques. A. Heridas infantiles no reconocidas. La mayoría del miedo psicológico surge en la infancia, cuando un niño es criticado constantemente. Se siente ignorado o rechazado. Es humillado por errores. Es presionado a comportarse como hombre. Es castigado por expresar emociones. Vive experiencias traumáticas o confusas. Recibe amor condicionado al rendimiento. Estas primeras heridas se almacenan en la memoria emocional. Un niño que creció con miedo a equivocarse se convierte en un adulto que teme tomar decisiones. Un niño que recibió afecto solo cuando triunfaba, de adulto siente pánico ante la posibilidad de fallar. Un niño que fue ridiculizado por llorar se convierte en un hombre que evita mostrarse vulnerable, aun cuando la situación lo desborda. La infancia no pasa, se queda como un susurro silencioso que acompaña toda la vida. B. La presión del rol masculino tradicional. Durante generaciones, a los hombres se les enseñó que debían
Ser fuertes. No llorar. Resolver todo solos. No mostrar debilidad. Nunca fallar. Controlar emociones. Liderar siempre. Soportar sin quejarse. Estas expectativas no desaparecieron con el tiempo, siguen presentes en familias, escuelas, deportes, trabajos y relaciones. Y producen un miedo psicológico profundo, el miedo a no cumplir con el estándar. El miedo a ser visto como menos hombre. Cada vez que un hombre siente tristeza, duda, miedo o vulnerabilidad, no solo siente la emoción, siente que está traicionando un ideal de masculinidad. Y eso multiplica su ansiedad interna. C. Experiencias traumáticas o dolorosas. Muchos hombres han vivido bullying, rupturas dolorosas, infidelidades, fracasos laborales, pérdidas familiares, violencia, humillaciones públicas, figuras paternas críticas o distantes. Pero debido al mandato de ser fuerte, rara vez procesan estas experiencias. Las guardan. Y lo que se guarda sin resolver se convierte en miedo psic. D. Autoexigencia extrema. La sociedad moderna exige éxito inmediato, buen físico, estabilidad económica, liderazgo social, habilidades múltiples, inteligencia emocional, atractivo, humor, fortaleza mental. El hombre siente que debe ser todo al mismo tiempo. Esta exigencia aplasta y genera miedo. Miedo a no estar al nivel. Miedo a ser mediocre. Miedo a que su valor dependa de su desempeño. Miedo a perder lo que ha logrado. El hombre moderno vive en un examen constante. Falta de educación emocional. Durante décadas, los niños aprendieron matemáticas, lenguaje y ciencias, pero no aprendieron a gestionar pensamientos, emociones, ansiedad, identidad, frustración ni relaciones. Se convirtieron en adultos altamente funcionales en lo laboral, pero emocionalmente analfabetos. Cuando surge miedo psicológico, no saben qué lo originó. No saben cómo manejarlo. No saben cómo expresarlo. No saben cómo pedir ayuda. No es incapacidad, es falta de enseñanza. ¿Cómo se manifiesta el miedo psicológico en un hombre? El miedo psicológico no siempre se presenta como miedo. Muchas veces se disfraza de A. Evitación. No intenta cosas nuevas, no se arriesga, no se expone, no decide por miedo a fallar. B. Aislamiento. Prefiere estar solo para no enfrentar la posibilidad de ser juzgado. C. Control excesivo. Quiere anticiparlo todo para evitar cualquier imprevisto emocional. D. Ira o irritabilidad. La agresividad es a veces miedo encapsulado. E. Procrastinación. Retrasa decisiones para no enfrentar la ansiedad de equivocarse. F. Dependencia emocional. Busca seguridad en otros porque no la encuentra en sí mismo. G. Perfeccionismo. Cree que si todo es perfecto, evitará críticas. El miedo actúa desde las sombras, disfrazado de actitudes y comportamientos que suelen malinterpretarse. El precio emocional del miedo psicológico. El costo del miedo psicológico para un hombre es enorme. Decisiones no tomadas. ¿Cómo superar el miedo psicológico? Vencerlo no significa eliminarlo, el miedo nunca desaparece del todo, sino transformarlo, entenderlo y usarlo como motor en lugar de freno. El proceso requiere introspección, valentía emocional y práctica consciente. Aquí se presentan los pilares fundamentales. 1. Reconocer el miedo sin juzgarlo. El primer paso es admitirlo. Tengo miedo a fallar. Tengo miedo a no ser suficiente. Tengo miedo al rechazo. Tengo miedo a mostrarme vulnerable. Reconocerlo no te hace débil, te hace humano. Y te da poder. Lo que niegas te controla, lo que nombras lo podés manejar. 2. Identificar el origen. Preguntarte. ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué experiencia del pasado se parece a esto? ¿Qué aprendí de niño que aún me condiciona? ¿Qué estoy tratando de proteger? ¿Qué historia interna me cuento cuando siento este miedo? El miedo psicológico casi siempre tiene raíces antiguas. Comprenderlas permite desactivarlo.
3. Romper el mandato de la masculinidad rígida. Para superar el miedo psicológico, un hombre debe permitirse experimentar emociones sin culpa. Debe comprender que sentir no es fallar. Dudar no es debilidad. Pedir ayuda es madurez. Llorar es liberarse. Fallar es aprender. La nueva masculinidad no es fría ni impenetrable, es emocionalmente inteligente y flexible. 4. Cambiar la narrativa interna. El miedo psicológico se alimenta de pensamientos automáticos como: no soy suficiente. Seguro voy a fallar. Todos me juzgan. Nunca me va a ir bien. Si me equivoco, soy un fracaso. Estos pensamientos no son verdades, son interpretaciones. Deben cuestionarse y reemplazarse por narrativas más realistas y compasivas. Ejemplo. Si fallo, aprendo. No necesito ser perfecto. Puedo equivocarme y seguir siendo valioso. Nadie me está juzgando tanto como creo. 5. Exposición progresiva. El miedo se vence acercándose gradualmente a 6. Fortalecer la autoconfianza desde la acción. La confianza no nace de pensar, nace de actuar. Las microacciones diarias construyen una narrativa interna poderosa. Terminar una tarea. Cumplir una promesa. Mantener un hábito. Levantarte temprano. Cuidarte físicamente. Respetar tus límites. Cada logro, aunque pequeño, alimenta tu percepción de capacidad. 7. Trabajar el cuerpo. El miedo psicológico vive en el cuerpo. Técnicas clave. Respiración profunda. Ejercicio regular. Descanso adecuado. Meditación. Prácticas de presencia. Un cuerpo calmado ayuda a una mente clara. 8. Buscar apoyo emocional. Hablar con amigos, pareja, familia o un terapeuta puede transformar la experiencia del miedo. No se trata de que otro lo resuelva, sino de no cargarlo solo. La vulnerabilidad compartida es medicina. 9. Desarrollar propósito. Un hombre con propósito teme menos porque sabe hacia dónde va. Cuando la vida tiene sentido, el miedo se relativiza. Tener metas claras, valores definidos y una visión personal reduce la ansiedad. 10. Aceptar que el miedo nunca desaparece del todo. El objetivo no es eliminar el miedo, sino integrarlo. El miedo bien gestionado es brújula, límite y motivador. El hombre emocionalmente maduro no pelea contra su miedo, lo usa a su favor. 6. Conclusión, el camino del hombre que supera el miedo psicológico. Un hombre tiene miedo psicológico porque fue educado para esconder sus emociones, porque arrastra heridas no tratadas, porque la sociedad espera perfección de él y porque no se le enseñó a gestionar su mundo interno. Pero el miedo no es un destino, es un punto de partida para el desarrollo personal. Superarlo implica autoconocimiento, valentía emocional, apoyo, práctica, paciencia, cambio de narrativa. Honestidad interna. El hombre que supera su miedo psicológico no se vuelve invulnerable, se vuelve auténtico, fuerte en el sentido real, humano, consciente. Descubre que el ver